Con el favor del Señor, hoy culminaremos el capítulo 26 de la Confesión de Londres. Recordemos que la confesión que tenemos es la de Londres, publicada en 1689. No es una Biblia alternativa, no, nosotros creemos en las Escrituras. Pero la confesión es un resumen de lo que nosotros creemos que enseñan las Escrituras. Y en ese resumen estamos ya en el artículo 26. ¿Qué creemos nosotros, los bautistas reformados, respecto a la iglesia? Son 15 párrafos, es el capítulo más largo, y de los 15 párrafos ya hemos visto 11. Hemos visto los párrafos que tratan de esa iglesia universal y iglesia local, y hemos visto los detalles de la iglesia local. La semana pasada hablamos acerca de lo que son los oficiales dentro de la iglesia local. A partir del del párrafo 12, se termina hablando de las responsabilidades que tienen los miembros de la iglesia local. Aquellos que son miembros de una iglesia local, a partir de los párrafos 12 en adelante hasta el párrafo 15, nos habla de las responsabilidades. Así que permíteme definir la palabra responsabilidad. Cuando pedimos que alguien sea responsable de algo, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos exigiendo? Bueno, ¿qué significa la palabra responsabilidad? Esta palabra significa obligación o la respuesta adecuada de cumplir los compromisos adquiridos. Algo bien sencillo. Es la obligación o la respuesta que se espera, la respuesta adecuada para cumplir los compromisos adquiridos. Así que si alguien es un padre, ha adquirido una responsabilidad, se espera que responda según ese compromiso que ha adquirido. Un padre, un esposo, ¿verdad? Un estudiante, un profesor. Bueno, en cualquier área siempre asumimos compromisos. En este caso, ser miembro de una iglesia local implica asumir compromisos. La iglesia local, hermanos, no es un prestador de servicios donde usted viene a consumir y ya. Eso no es la iglesia local. La iglesia local es un sitio donde los miembros y los oficiales tienen responsabilidades. Eso es lo que enseña la Biblia, es lo que vamos a ir viendo. En el párrafo 10, ya nosotros habíamos visto algunas responsabilidades que tienen los miembros de la iglesia. Vayan conmigo nuevamente al párrafo 10. Hablando acerca de los pastores, la responsabilidad que tienen los miembros de la iglesia con los oficiales, con los pastores y los diáconos. Dice: siendo la labor de los pastores atender constantemente el servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la que responsabilidad de las iglesias, de los miembros, a las que ellos ministran. Y ahí empieza a dar cuáles son las responsabilidades respecto al ministerio pastoral. Se nos dice cuál es la responsabilidad del ministerio pastoral, pero también se nos dice la responsabilidad que tiene la iglesia con el ministerio pastoral. Darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas las cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Además, esto lo demanda la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Ya se nos ha hablado de algunas responsabilidades. Ahora se nos va, a partir del párrafo 12, de las responsabilidades generales. Responsabilidades generales de los miembros de una iglesia. Y esto lo vamos a dividir en dos partes. Los párrafos 12 y 13 serían las responsabilidades internas de los miembros de la iglesia. Responsabilidades internas de los miembros de la iglesia son los párrafos 12 y 13. Y luego los párrafos 14 y 15 nos va a hablar de las responsabilidades externas
de los miembros de una iglesia local. Hay responsabilidades dentro del seno de la iglesia, pero también hay una responsabilidad externa que tienen los miembros de la iglesia, unas responsabilidades externas a la asamblea local. Vamos con lo primero, responsabilidades internas. ¿Cuáles son las responsabilidades, lo que se espera, las obligaciones que se esperan de los miembros de una iglesia local? Vamos con el párrafo 12, dice así: así como todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia, he aquí la responsabilidad, también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma, conforme a ¿qué? A la ley de Cristo. Es la voluntad de Cristo la cabeza de la iglesia. Note que antes de comenzar el párrafo a hablar de la responsabilidad que tienen aquellos que han sido admitidos en una iglesia local, nos habla de una responsabilidad más general. Y es la responsabilidad de todo verdadero creyente. La responsabilidad de todo verdadero creyente, ¿cuál es? Buscar una iglesia para hacerse miembro. Una vez más, unirse, hermanos, a una iglesia es algo esencial de la vida cristiana. No puede haber un cristiano sin iglesia. Pueden haber sus casos por alguna u otra asuntos temporales de fuerza mayor. Pero no puede haber en su generalidad un cristiano, y aquí no dice que asista a la iglesia, no puede haber un cristiano que no sea miembro de una iglesia local. No estamos diciendo que los cristianos tienen que ser miembros de una iglesia bautista reformada. No. Estamos diciendo que todo verdadero creyente, si es verdadero cristiano, tiene el deber por Cristo, ¿verdad? Por Cristo, conforme a la ley de Cristo, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Así que, por ejemplo, en nuestra iglesia local se manejan lo que son los miembros asociados. ¿Cuáles son los miembros asociados? Son miembros de esta iglesia local que por asuntos que hemos experimentado mucho aquí en Venezuela, se tienen que ir del país. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Bueno, yo estoy en Suiza. Excelente, qué bueno, me alegra. Saludos por allá. Está en Suiza el hermano. Ok, ¿cuál es el deber del hermano? No, es que ya yo pertenezco a la iglesia de Barquisimeto, no. O sea, ¿cómo haces tú para vivir tu cristianismo lejos de la iglesia local? Sí, eres miembro de la iglesia local y la iglesia, esta figura sería, la figura de miembro asociado significa que, bueno, mientras tú buscas una iglesia donde congregarte y hacerte miembro, ya que te fuiste, mientras tanto vamos a ir velando por tu alma a distancia, pero eso tiene que ser algo temporal, porque es, una vez más, hermanos, es esencial, es imprescindible, es vital para un cristiano ser no asistente de una iglesia, ser miembro de una iglesia. Eso no solamente va a demostrar su obediencia a Cristo, sino que también está demostrando su humildad en entender que su alimento espiritual depende de la relación que tenga con creyentes en su localidad. Pero una relación de manera formal, una formalidad en su relación. El hecho de no implica el qué, pero hay circunstancias. El hecho de que hayan algunas circunstancias que no permitan, no significa que no es tu responsabilidad. Note que el párrafo asume que la responsabilidad de unirse, ¿verdad?, a una iglesia local también implica someterse a la disciplina y al gobierno de esa iglesia local. Por eso es que el párrafo agarra
y mata 2 pájaros de un solo tiro. Así como los creyentes en general tienen un deber de unirse, de la misma manera, cuando ya se unen, tienen el mismo deber, responsabilidad por parte de la ley de Cristo de someterse a las disciplinas y el gobierno de esa misma iglesia o a la que han asistido, o a la que están siendo admitidos como miembros. Sam Waldron dice: la Biblia enseña que la iglesia no es un club social informal unido, ni meramente un centro de predicación. Eso no es una iglesia, un centro de instrucción cristiana. No, eso no es una iglesia. La Biblia enseña que la iglesia es una sociedad dedicada a enseñar a los hombres a observar todo lo que Cristo mandó. Dios ha mandado que la iglesia ejerza, la asamblea ejerza autoridad o cierta autoridad o disciplina sobre sus miembros para llevarlos a la obediencia de todos los mandatos de Cristo. Y le ha dado a la iglesia aún el poder de censurar públicamente, amonestar y en última instancia expulsar a los que impenitentemente y abiertamente violan los mandatos de Cristo. La iglesia es una sociedad donde se enseña a observar los mandatos de Cristo. Por lo tanto, la iglesia tiene cierta autoridad sobre los miembros de la iglesia para exigirle que anden en los mandatos de Cristo. Y tiene la responsabilidad, la iglesia, de censurar, amonestar a aquellos que están violando los mandatos de Cristo. Eso es una iglesia local. James Renihan remata con su comentario diciendo: así como el suelo al pie de la cruz es llano, es decir, cuando usted viene a la cruz de Cristo, todos somos iguales ante la cruz, ¿cierto? Así como el suelo al pie de la cruz es llano, también lo es la posición de uno en una iglesia. La posición en la sociedad no otorga privilegios en la iglesia. Todos están sujetos a la censura y a su gobierno. Cuando se habla de la censura, está hablando de que todos tenemos la responsabilidad, como miembros de una iglesia local, de rendir cuentas. Ay, se van a meter con mi vida. Primera Tesalonicenses 5:14. No lo voy a responder yo, lo va a responder la Biblia. Primera de los Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Cómo sabe uno que alguien está ocioso? Porque lo conoce. Ahí está hablando aquellas personas que no trabajan, que son unos ociosos, que no usan bien el tiempo. ¿Qué debe hacer la iglesia? También os rogamos, hermanos, que amonestéis, que les reprendas a los ociosos. ¿Qué más? Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Cómo sé yo que alguien está decaído, deprimido, de poco ánimo? Bueno, yo debo tener esa comunión, Mire, hermano, la iglesia no es para venir a ver la prédica y se va la gente. No. Aquí debe haber conocimiento y eso se da en el marco de la membresía de la iglesia. Que alentéis a los de poco. Si tú ves a alguien de poco ánimo, es tu deber alentarlo. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Hay que meterse en la vida de los demás. Segunda de Tesalonicenses nuevamente, pero ahora el capítulo 3. Leímos primera Tesalonicenses, vamos con segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿qué? Desordenadamente. No hay que dejarlo pasar. No es cualquier cosa. Requiere disciplina. Que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El mismo capítulo, pero los versículos 14 y 15 dice:
Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Ay, se están metiendo con mi vida. Yo soy libre de hacer... No, usted tiene que someterse a los mandatos de Cristo que están en una iglesia local. Y usted tiene que rendir cuenta de ello. Dice, a este señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino molestadle como hermano. Hermanos, no es un mero permiso que yo doy cuando soy miembro de una iglesia para ser auditado, para ser evaluado, para ser amonestado y para ser corregido. No es un mero, bueno, está bien, le doy permiso para que si ven cosas en mí, en mi vida privada, entonces, bueno, no, eso no es un mero permiso, hermanos. Es que la persona tiene que entender que es su deber someterse a ser evaluado, someterse a ser amonestado, a recibir corrección, a recibir reprensión, porque es para su bien. Amén. Esa es la responsabilidad. No, pastor, esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Está bien, hermano, haga con su vida lo que usted quiera, pero usted no es miembro de la iglesia entonces. Porque usted no quiere estar escuchando, ¿verdad? Que si usted se está portando mal, ¿verdad? No, que no me digan nada. No, hay que decirlo. Ay, no quiere que le digan nada. La responsabilidad de la iglesia es eso. Disciplina y gobierno de la iglesia. Responsabilidad interna. Y bueno, de aquí usted puede reflexionar en muchas cosas. Una de las cosas que a veces pienso es que hay personas que se ausentan del culto público, se ausentan de la iglesia y ni siquiera informan. Eso es una falta de responsabilidad a la membresía de la iglesia. Los miembros de la iglesia se deben a los otros hermanos. Debemos conocer de los otros hermanos. Y eso también lo va a recalcar un poco más en detalle el párrafo 13. Vayan conmigo. Párrafo 13. Ningún miembro de la iglesia, por causa de alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona con la que está ofendido, debe perturbar, ¿verdad? No debe perturbar el orden de la iglesia en ningún sentido, ni ausentarse de las reuniones de la iglesia, ni de la administración de ninguna de las ordenanzas por cuenta de tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar, esta es la responsabilidad, debe esperar en Cristo en lo que avanzan los procedimientos de la iglesia. La ofensa. ¿Cómo respondemos ante la ofensa de otros? Hermanos, es inevitable que en una iglesia local hayan roces. Es inevitable. Es inevitable que en una iglesia local hayan ofensas entre hermanos. Es inevitable. ¿Sabe por qué? Porque todavía seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. Sí, somos perdonados, somos admitidos a la membresía de la iglesia, pero no somos perfectos. Todavía lidiamos con nuestros pecados. Y eso de lidiar con nuestros pecados, ¿verdad? Cuando nos relajamos, nosotros, bueno, nuestros pecados los van a sufrir los demás. Los van a sufrir los demás. Es así. Ahora, es inevitable, una vez más, que hayan choques internos dentro de los miembros de una iglesia simplemente por ser pecadores. Es inevitable. Lo que sí se puede evitar es que se convierta esa relación en una animosidad entre los miembros de la iglesia. La responsabilidad es inevitable, una vez más, que pueden haber algún tipo de roces dentro de los miembros de la iglesia. Eso no es mi responsabilidad, eso es cosa que va a pasar, pero mi responsabilidad es que eso no escale a llegar a ser una relación entre esas dos personas rota, una relación de animosidad, que yo ni siquiera me quiero congregar porque veo al otro hermano que voy a estar toda la eternidad con ese hermano. No lo soporto aquí. Es la responsabilidad, hermanos,
de los miembros de una iglesia local limar asperezas, quitar enemistades, cesar los pleitos y toda acción que conlleve a las asperezas, enemistades y pleitos. Una de las acciones más terribles, hermanos, que existen y que se pueden dar en una iglesia local, hermanos, es el chisme. El chisme. No hay cosa más dañina, bueno, todos los pecados son dañinos, pero no hay cosa más dañina que el chisme. Cuando hay una murmuración, porque yo puedo tener una diferencia con mi hermano, pero en vez de ir y aplicar Mateo 18, que es lo que vamos a ver ahorita, en vez de ir a hablar con el hermano, no, de verdad que no me molestó un poco cuando me hablaste de esta manera, está bien. ¿Sabes qué? Ora por el hermano. Nos ponemos piadosos. Ora por el hermano. Porque el hermano me dijo esto, me dijo aquello. Ay, no. Ay, sí, verdad, a mí también. Y lo desbaratan ahí. Eso no es amor. Eso no es amor cristiano. Esas son obras del diablo. Porque eso, en vez de traer unidad, está trayendo división. Es lógico. Va a traer división. Y lo peor es que cuando no se le acercan a uno, no se lo... Bueno, hay otra cosa aquí también. Cuando no se acercan a uno y hablan y encaran la situación y se perdonan, porque es la única manera para perdonar y pedir perdón cuando cuando uno está en ese cara a cara. Entonces, imagínense, ¿saben lo que están diciendo de ti? Eso afecta muchísimo. O sea, ¿por qué están hablando de mí? ¿Por qué no me lo dicen, cierto? Otra cosa, otro extremo, es cuando es que yo se lo dije en la cara, pastor. Yo sí soy, ¿verdad? Yo no soy hipócrita. Oye, pero, hermano, o sea, hay formas también. No, yo sí se lo dije todo completo. No, el hermano quedó fue destruido ahí. Hermanos, responsabilidad de los miembros de la iglesia de forma interna están delineados en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, que ya lo leímos al principio de esta clase. Allí en Mateo 18, del 15 al 20, se nos dan las directrices. Estos son los mandatos de Cristo. Esta es la ley de Cristo. ¿Cuál es? Si tu hermano te ofende, ¿verdad? Entonces arregla con él en privado. Si ocurrió un asunto en privado, arréglalo en privado. Si el hermano entendió, lo has ganado. Ya, no debería trascender. Pero el hermano está empecinado en el asunto. La persona persiste en su pecado. Entonces yo ahí agarro testigos y ahora se extiende, ¿verdad? La información, ahí se extiende la información, algunos pocos para que sean testigos de tu proceder con la persona. No para que simplemente sepan, sino para que estén contigo en un testimonio de 2 o 3 personas de que tú lo que estás buscando es la reconciliación con el hermano. Si no procede eso, entonces ahí hay que llevarlo ¿a dónde? A la iglesia. Y si la persona persiste en su ofensa, no me interesa lo que me digan, bueno, entonces tenle por gentil y pública. Hermanos, la iglesia no es un McDonald's, una vez más, no es un prestador de servicios donde usted viene a escuchar la prédica y se va, no. Debe ser una comunidad, y una comunidad de gracia. Dar lo que no se merece. Si la persona me ofendió y se merece que lo pisotee, que le caiga un rayo porque me ofendió a mí, la persona puede merecer eso y más, así como tú. Pero así como tú fuiste perdonado por Cristo, nosotros también es nuestro deber, nuestra responsabilidad perdonar las ofensas. Amén. Nota que el párrafo 13 no se enfoca tanto en Mateo 18, yo lo estoy diciendo, sino más bien en aquellas cosas incorrectas en el proceder con la ofensa. Vamos a leerlo nuevamente. Ningún miembro de la iglesia, por causa de alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él,
hacia la persona con la que está ofendido, ahí está implicando Mateo 18. Si ya lo ha hecho, por ninguna causa, por ninguna ofensa, dice, en primer lugar, ¿qué no debe hacer? ¿Qué no debe hacer? No debe entonces perturbar el orden de la iglesia en ningún sentido. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que no debe hacer? ¿Cómo es la forma incorrecta? ¿Cuál sería la irresponsabilidad en proceder con una ofensa? No debe, en primer lugar, perturbar la paz de la iglesia. Una vez más, recurrir a los chismes, a la murmuración, en vez de fomentar la unidad, estamos más bien fomentando la división en la familia de Dios. Estamos atentando contra la iglesia. Estamos atentando contra la familia de Dios. Debemos estar cuidadosos. La iglesia no es cualquier cosa. Con los hermanos de la iglesia hay que tener consideración, porque es una persona que ha sido amada eternamente por Dios. Como tú también, por supuesto. Pero tú debes amar a tus hermanos. Debes procurar, en primer lugar, no perturbar la paz de la iglesia. No es que todos tienen que enterarse que me dañaron. No es necesario. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, Efesios 4, 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. La palabra solicitud ahí no es esperar que el otro haga las cosas, no. La iniciativa y el correr para guardar la paz debe ser de uno. Yo no debo esperar que el otro reaccione bien. Yo debo reaccionar correctamente. En segundo lugar, ¿cómo no se debe? ¿Cuál sería mi responsabilidad? Una respuesta incorrecta con la ofensa de otro miembro de la iglesia. Dice, no debe perturbar el orden de la iglesia en ningún sentido. En segundo lugar, ni ausentarse de las reuniones de la iglesia, ni de la administración de ninguna de las ordenanzas por cuenta de tal persona, de cualquier otro miembro, por la ofensa de cualquier otro miembro. Entonces, no, ausentarse de la iglesia. Hay personas que por un asunto, por un roce, por una pelea, una cosa, entonces ya no voy más nunca para esa iglesia. Son unos hipócritas. Bueno, usted no está inventando la rueda, la verdad. ¿Sí? Aquí en el mundo no vas a encontrar hipócritas. Claro, eso no es el argumento. El punto es que nosotros debemos reaccionar como creyentes, como cristianos. Entonces, eso no da licencia para ausentarte de la iglesia, mucho menos, y es interesante que dice, lo que pasa es que hay un contexto también literalmente de los años 1600, ¿no? Hay un contexto donde las personas tenían rencillas y cosas, y cuando era el tiempo del día de la cena del Señor, decían, no voy a tomar de eso. No voy a tomar porque no, me siento mal, porque tengo una pelea. Entonces la gente se autodisciplina. Hermanos, hay personas que cuando están en el tiempo de una disciplina, imagínate que llega a la disciplina pública, las personas por lo general no quieren sentir esa vergüenza. ¿Y qué hacen? Se van. Esa no es razón para dejar de asistir a la iglesia. No es razón. No es que yo esté en disciplina, no. Es como que me pusieron las orejas de burro. No. Es una disciplina, un acto de amor, de hecho. Es un acto de amor. Pero la gente, por no sentir la vergüenza, se van. Eso no es la respuesta correcta. Ni por ser disciplinado, ni por no tolerar a la otra persona, ni sentirse supuestamente hipócrita. No, es que ¿para qué voy a seguir yendo si tengo un roce con esta persona? No, Dios no quiere hipócrita. Hermanos, la autodisciplina
es un acto de orgullo. La autodisciplina es un acto de orgullo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. Primera de los Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, esta indignidad tiene que ver con problemas con la iglesia de Cristo, ¿ok? El que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y si usted está mal, no coma. No sea hipócrita. No, eso no dice el texto. Pruébese a sí mismo y coma. Eso de, a pesar de que tú te sientas mal, que peleó, que no peleó, que me dijo, que no me dijo, hermanos, al final, tomar la cena del Señor con un corazón rebelde, no, es que yo voy a esperar a que la otra persona se me acerque y por eso no voy a tomar porque estamos peleados. No. Esa es una autodisciplina. La palabra de Dios dice que eso no es correcto. La disciplina lo debe ejercer la iglesia a ti, no tú mismo. Coma del pan y beba de la copa, es decir, asume tu responsabilidad. Come y bebe y arregla tu asunto. Arregla el asunto. Mateo 5:24 dice, deja allí tu ofrenda en el altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tienes que seguir adelante. Ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate, pero es que a veces no queremos reconciliar. Ese es el problema. Y por último, de esta parte, nos habla de que no debemos practicar la impaciencia. Aunque lo coloca de forma positiva, porque la redacción está en forma positiva, por la última parte del párrafo 13, por cuenta de tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo en lo que avanzan los procedimientos de la iglesia. Está hablando de la disciplina. Debe esperar que la disciplina que se está ejerciendo va a dar el efecto. Por lo tanto, si estamos diciendo que no debe hacer, no debe ausentarse de las reuniones, no debe perturbar, pero tampoco debe ser impaciente. Debe cultivar la paciencia. Eso es parte de confiar en el Señor. No solamente en los procedimientos que el Señor dio, eso es parte, ¿verdad? Si Dios ya dio directrices en las Escrituras, yo debo confiar de que eso va a funcionar. Sino también es mi confianza de que todo este asunto es algo que Dios ha orquestado providencialmente para yo aprender. Para yo aprender. Responsabilidades internas dentro del seno de la iglesia. Párrafos 13, 14 y 15, los últimos párrafos nos hablan de las responsabilidades externas. ¿Cuáles son las responsabilidades externas? No voy a extenderme mucho, pero estas responsabilidades tienen que ver, si uno es miembro de una iglesia, uno debe entender que tú no eres la única iglesia que existe en la faz de la tierra. Tú tienes hermanos de otras iglesias locales y tienes una responsabilidad también con otras iglesias locales, siendo miembro de una iglesia en particular. Vamos con el párrafo 14. Dice, como cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y ya que en todas las ocasiones están obligados a promoverlo, cada cual dentro de sus límites, de sus puestos, vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, entonces las iglesias, por cuanto sean plantadas por la providencia de Dios, de modo que puedan gozar de la oportunidad para y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí. En ese sentido, debemos entender, en primer lugar, que los miembros de una iglesia local no solamente tienen una responsabilidad impuesta por Dios, por Cristo, a su iglesia local, sino también que pertenece a esa iglesia universal, de la cual también somos responsables de hacer algo por esos hermanos que están en otras localidades.
3 obligaciones nos dice la confesión, 3 responsabilidades que nos da la confesión con otras iglesias. Número 1, orar por el bien y prosperidad de otras iglesias. Orar por el bien y prosperidad de otras iglesias. Dice el párrafo, como cada iglesia y todos sus miembros están obligados. Si usted no ora por otras iglesias, hermano, usted está en rebeldía con el Señor. Usted está obligado. Es la voluntad de Cristo que usted ore por otros hermanos, que usted ore por otras iglesias. Dice, pero ¿de qué voy a orar? ¿De qué vamos a orar por esas iglesias? Dice, por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares. Entonces hay que orar por su bien y su prosperidad. Y aquí está la pregunta. ¿A qué bien se refiere y a qué prosperidad se refiere? ¿Cierto? Eso está, según los que estudian, los mismos redactores lo colocaron al final. Al final. Porque al final, esa frase, el bien y la prosperidad, es lo que debe estar enmarcado en todo el párrafo. Es como si dijera, como cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad, en todos lugares, ya sean, ¿verdad? Y ya que en todas las ocasiones están obligados a promoverlo, ¿a promover qué? El bien y la prosperidad. La última parte, entonces las iglesias deben tener comunión, ¿para qué? Para el bien y la prosperidad. Ese debe ser el marco de las relaciones intereclesiásticas. ¿Cuál es ese bien y prosperidad entonces? Última parte, dice, deben tener comunión entre sí para su paz. Debemos orar por la paz de nuestros hermanos, por su crecimiento en amor y edificación mutua. Esas deben ser nuestras oraciones por otros hermanos. Como dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. En segundo lugar, deben promover, ¿qué van a promover? El bien y la prosperidad de otras iglesias. ¿Cómo la promueven? ¿Cómo la promueven? El párrafo dice, y ya que en todas las ocasiones están obligados a promoverlo, y hay un paréntesis. Eso es lo que significa cómo se promueve ese bien y esa prosperidad de otras iglesias. Cada cual dentro de los límites de sus puestos y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. ¿Qué significa eso? Significa que dentro de los límites de tus posibilidades, entonces tú puedes dar tu servicio a otros hermanos para su paz, que contribuya para su paz, que contribuya para su crecimiento, que contribuya para el amor y para la mutua edificación. Cuando se dice los límites, no se habla de los límites geográficos, no se habla de límites geográficos, sino límites en cuanto a funciones. Por ejemplo, si yo dentro de la iglesia local soy un pastor, dentro de mi función pastoral, yo también debo promover y debo servir a otros hermanos en mi función como pastor también. Si usted es un miembro de la iglesia y usted, por ejemplo, sabe de música, entonces en el límite de su función en la iglesia local, usted también puede promover, puede ayudar y bendecir a otros hermanos de otras iglesias también. Eso es la promoción. Y eso no es solamente con asuntos de iglesia, sino también, hermanos, en la sociedad. En la sociedad. Un hermano nos visitó, ¿verdad? De otra ciudad. Tuvo un problema mecánico en su carro. Y gloria al Señor, hay un hermano que tiene un taller mecánico. Y el hermano sirvió al hermano que nos estaba visitando. ¿No es una bendición para este hermano? Por supuesto que sí. En los límites, en la vocación, en lo que el Señor providencialmente le ha colocado a usted, o dentro de la iglesia, o en la sociedad, que usted coloque su servicio para el pueblo de Dios. Versículos que usted puede buscar
Romanos 16 del 1 al 2. Romanos 16 del 1 al 2, cuando se habla de la hermana Febe y le está pidiendo, Pablo le está pidiendo a la iglesia de Roma que la ayuden, que sobrevean por ella, todo esto, ¿sí? Que la hospeden. También vemos en tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y más bien no seamos como el Diótrefes. ¿Qué hacía Diótrefes? Diótrefes en la misma carta de tercera de Juan, en el versículo 9, se habla de un Diótrefes que se adueñaba de la iglesia, se ufanaba, era un hablador. Y si habían otros hermanos, ¿verdad?, que visitaban, y él se los impedía, este Diótrefes le impedía a los miembros de la iglesia que sirvieran a otros que venían. Y si los servían, los expulsaba de la iglesia. Entonces, eso no debe ocurrir. Y en último lugar, no solamente es orar por ellos, promover el bien, sino también tener comunión con estas iglesias. Eso de esa comunión, ¿cómo se mastica la comunión? ¿Cómo es eso de la comunión con otras iglesias? Bueno, en primer lugar, si tú estás orando por ellos, porque tú estás cultivando el conocimiento de ellos. Si yo te digo, Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, ¿tú sabes dónde está? ¿Sabes quién es el pastor? ¿Conoces a algunos miembros de esa iglesia? Iglesia Bautista Reformada Gracia Eterna. Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. ¿Dónde está Gracia Soberana en el mapa? Hay que cultivar, hermanos, el conocimiento de los hermanos para poder orar. Y si hay un asunto de comunión, también tener un momento de compartir. Eso es lo que nos dice el párrafo 15 para terminar, hermanos. Párrafo 15. La importancia de tener relaciones intereclesiásticas, la importancia de conocer iglesias hermanas, iglesias donde hay comunión y también que yo pueda servir y ellos eventualmente nos puedan servir. ¿Por qué? El párrafo 15 nos habla de algunas dificultades que se pueden hallar dentro de una iglesia cristiana y que a veces se necesitaría la ayuda de otros externos. Leo el párrafo 15, explico algunas cosas y terminamos. En caso de dificultades o diferencias, ya sea en cosas en cuanto a doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o cualquier iglesia en particular estén preocupadas por su paz, unión y edificación, en que uno o varios miembros de cualquier iglesia sean dañados en o por cualquier procedimiento disciplinario que no esté en consonancia con la verdad y el orden, es conforme a ¿qué? La voluntad de Cristo, que muchas iglesias que estén teniendo comunión, que se conozcan, que estén teniendo, o sea, que sea algo regular la comunión entre las iglesias, que estén teniendo comunión entre sí, se reúnan por medio de sus mensajeros para considerar y dar su consejo sobre el asunto en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, estos mensajeros reunidos en asamblea no se les confía ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre o alguna sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre alguna de estas o sus miembros, ni para imponer su determinación sobre esta o sus oficiales. ¿Qué tan importante es la asociatividad de una iglesia local? Bueno, ayuda no solamente a orar por ellos, ¿verdad? Conocer a por quién más puedo orar, sino también en caso de dificultades que pueden ocurrir y que de hecho este párrafo es un párrafo muy contextual de la situación en Londres en ese momento para resolver dificultades de otras iglesias que no tienen una orientación adecuada. Por ejemplo, esta asamblea de 1689, nuestra confesión se llama Confesión de Londres de 1689. Bueno, esa fue una asamblea que se dio en Londres por las iglesias bautistas de ese momento en 1689. ¿Por qué se da esa asamblea en 1689? Porque habían asuntos de varias iglesias locales que no se habían resuelto. Entonces todas las iglesias convinieron en hacer una asamblea, enviar sus emisarios
por lo general eran sus pastores, para que entre ellos deliberaran y ayudaran a cada iglesia en particular, dar un consejo a cada iglesia en particular. De hecho, se dice que se trataron no solamente definir, ahí fue donde ellos dijeron, vamos a promover y vamos a, la palabra sería mostrar la Confesión de Londres, que se había redactado en 1677, en 1677, y la terminan en esa asamblea de 1689, la terminan diciendo, bueno, esta será la confesión para todos, ¿ok? Pero aparte de eso, ellos 15 temas ellos hablaron y resolvieron en esa asamblea de 1689. ¿Por qué es válido hacer eso? Una asociación de iglesia donde sea regular, no ocasional, porque ese es el punto de los bautistas reformados, sino que es regular, donde varios emisarios vayan, varios pastores en este caso, ¿verdad? Si hay una iglesia que no tiene pastor, encomienda a alguien para discutir asuntos para el bien de las demás iglesias. Hechos capítulo 15, versículo 2, hubo una controversia, una disputa no pequeña con el asunto de la circuncisión. ¿Y qué hicieron ellos? Se reunieron varios para hablar del tema y dar una directriz a la iglesia local. Esa es la importancia, Hermanos, como bautistas reformados no estamos solos. El Señor nos ha dado otras iglesias hermanas. Y termino con esto, es nuestra responsabilidad con nuestra iglesia local, orar por nuestra iglesia local, pero también orar por otras iglesias del Señor. El Señor nos ayude. Le damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendición a pesar de las circunstancias que tenemos. Oh Dios, gracias porque nos permites seguir adelante en medio de las dificultades en este país. Señor, tuya sea la gloria. Gracias por ayudarnos a ver un poco de tu voluntad para nosotros, la responsabilidad que debemos tener como miembros de esta iglesia local. Y si no somos miembros de esta iglesia local, Señor, que cada persona reconozca cuál es su estatus eclesial en este momento, y si quiere pertenecer a esta iglesia, que busque, que proceda, Señor, al proceso, Señor, y que tú en tu tiempo, Señor, puedan estar con nosotros de manera formal, pero que sea un anhelo, Señor, de todo verdadero creyente. Y asimismo, Señor, asumir la responsabilidad de conocer, orar y estar en comunión, en conocer y, si es posible, visitar, ver, Señor, a otros hermanos de la común fe, Señor, para que podamos amar tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.